Buenos días, está con nosotros Araceli Maciantón. Araceli es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la universidad, no solo en la docencia, en donde se ha desempeñado en el área de la metodología de las ciencias del comportamiento, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de La Laguna y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A través de su trayectoria ha recibido numerosas distinciones, entre las que podrían destacarse la Medalla de Oro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el doctorado honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. En la carrera universitaria ha desempeñado prácticamente todos los cargos que se puedan contar. Ha sido desde secretaria de departamento, directora de departamento, vicedecana de la facultad, decana, vicerrectora, secretaria general de la universidad y durante el periodo 2001-2005 fue rectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Araceli, muchas gracias por estar con nosotros en la cuestión universitaria. Gracias a vosotros por invitarme. Como sabes, este número de esta edición de la cuestión universitaria está dedicado al gobierno y a la organización de las universidades. Y queremos empezar hablando de la autonomía universitaria, reconocida en la Constitución española, como ocurre en algunos países, no en todos, ¿sí? Y queremos saber tu opinión sobre el ejercicio de esta autonomía por parte de las universidades y su contraparte que se realiza a través de la evaluación y la rendición de cuentas. ¿Ha sido este ejercicio equilibrado, adecuado o suficiente por parte de las universidades públicas españolas? Efectivamente, la Constitución, aprobada en el 78, en el apartado 10 del artículo 27, que está dedicado a la educación, reconoce la autonomía de las universidades en el ámbito que les reconozca la ley, es decir, tal como lo regule la ley. Y hay que esperar a 1983, en el que se aprueba la LRU, para que realmente la universidad tenga autonomía. La Ley de Reforma Universitaria, la LRU, en su preámbulo dice que efectivamente el mandato por el cual es necesaria esta ley está en la Constitución para regular la autonomía universitaria. Pero que esta regulación de la autonomía universitaria va a estar fundamentalmente en cuatro aspectos. Está, por un lado, el aspecto del gobierno de la universidad, en cuanto que la universidad se dota de unos estatutos y elige a un rector, cosa que no ocurría antes. Está en la libertad académica de planes de estudios, libertad de dar unas asignaturas a dar otras, no tanto de qué carreras se pueden dar, porque eso es regulado por el Consejo de Universidades y por el propio gobierno primero y autonomías después, sino de realización de planes de estudios, autonomía de gestión de recursos y de administración de los recursos y autonomía de selección de profesorado, dentro de, por supuesto, de los ámbitos de publicidad, mérito, igualdad y capacidad y no discriminación. Fíjate que desde el 78 que se aprueba la Carta Magna hasta el 83 no aparece la ley. Es decir, los procesos son lentos. La universidad es una universidad con una tradición napoleónica, enrocada, muy en su Torre de Marfil, a la que le cuesta mucho adaptarse a los cambios. Esa autonomía universitaria no es un libertinaje. La autonomía universitaria supone autonomía para esas partes, pero no para hacer lo que se quiera. Por lo tanto, la responsabilidad, que también dice el preámbulo de la LRU, tiene que estar unida a la autonomía universitaria, la responsabilidad y el rendir cuentas. Creo que la universidad efectivamente ha sido capaz de regularse internamente, ha sido capaz de llevar a cabo los mandatos de la LRU, pero se ha quedado un poco corta en la rendición de cuentas. Creo que esa fase es la que de algún modo se ha solucionado mejor con regulaciones posteriores y que la LOU, la nueva Ley Orgánica de Universidades, ha regulado un poco mejor. No sé si he contestado a lo que preguntabas. Sí, muchas gracias.
Entendemos esta velocidad de la universidad para adaptarse y para ejercer todos los derechos que se le establecen. Y como tú has dicho, quizás se ha quedado un poco corta en la rendición de cuentas. Tú has sido rectora y conoces cómo se desarrolla el mundo del gobierno de las universidades y las relaciones con la sociedad. ¿Cómo podría materializarse esta rendición de cuentas? ¿Cómo podría ejercerse de una forma clara y directa con la sociedad? Yo creo que en dos aspectos. O sea, por un lado, en la parte, de algún modo, de económica y de planificación, a través de los contratos programa. Creo que el contrato programa es una buena herramienta para que, dado que la universidad no genera recursos prácticamente, sino que vive de la subvención o bien del Estado, como en el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o bien de las comunidades autónomas, en el caso del resto de las universidades públicas, tiene que planificar su actuación de acorde con las necesidades de la sociedad. Esas necesidades de la sociedad van a estar reguladas por el gobierno o por las comunidades autónomas en el caso, puesto que dependemos de ellas. Y la forma de que ese dinero llegue a lo que la sociedad realmente necesita de la universidad puede estar con ese factor externo que es el gobierno o la comunidad autónoma y regulado a través de la universidad con un contrato programa. Puede ser una de las formas de rendir cuentas en la parte económica. En la parte social, adaptándose más a las necesidades de un país cambiante, de una sociedad cambiante. De hecho, bueno, pues ahora el espacio europeo nos va a permitir eso, adaptándonos más a unas necesidades que ya no son la tradición napoleónica que tiene la Universidad Española, sino que tiene que modernizarse y adaptarse a estos cambios, y esa es una forma también de rendir cuentas a la universidad, a la sociedad, es decir, si la sociedad precisa de una serie de mecanismos, de una serie de titulaciones, de una serie de recursos que la universidad puede ofrecer, estar más en contacto con esa sociedad para que no seamos una fábrica de nuevos docentes que crean nuevos docentes, sino que realmente seamos capaces de crear lo que la sociedad necesite. Hablando de esta relación universidad-sociedad, no podríamos evitar mencionar el papel de los consejos sociales. El papel de los consejos sociales, que en su momento fue una brillante idea incluirla dentro de las universidades. Sin embargo, desde diferentes opiniones hay quienes consideran que este papel ha sido fundamental, que ha sido muy bien desempeñado, pero también hay otras opiniones que son más críticos con los consejos sociales. Desde tu opinión, ¿ha sido suficiente el papel del consejo social en la universidad y en qué aspectos podríamos mejorarlo, si cabe? Sí, yo creo que bueno, los consejos sociales son también fruto de la Constitución, en el sentido que el artículo 27 hace el mandato, de algún modo, de que intervenga la sociedad y los actores en la gestión de los centros docentes. En los colegios se crean las APAs, en la universidad se crean los consejos sociales, como una participación por eso se crea en esa LRU, como mandato de la Constitución, en el sentido de que la sociedad participe de la gestión y gobierno de las universidades. Participan los agentes sociales, participa la universidad, participa el Ministerio en aquel momento, comunidades autónomas después, con una serie de puestos en ese Consejo Social. El papel del Consejo Social iba a ser, por lo tanto, de algún modo, como el control, la cogestión por parte de la sociedad de la universidad. Por otro lado, iba a ser el órgano fiscalizador de la parte económica de la universidad, y por otro lado debía ser, por lo menos eso se apunta en la LRU, un poco con el modelo anglosajón de las universidades americanas, una fuente de recursos de conseguir recursos para la universidad. Yo creo que esa parte nunca se ha cumplido, por lo menos yo no conozco
que haya habido mucha entrada de dinero a ninguna universidad por parte de los consejos sociales. La parte de representación social tampoco ha sido excesiva, ha quedado más prácticamente como un fiscalizador en último extremo, pues de los presupuestos, tanto de cerrar los presupuestos, abrir presupuestos, si se implanta o si se solicita la implantación de una titulación o no, ha quedado más solo como un papel fiscalizador. Creo que eso es lo que habría que de algún modo cambiar y revitalizar las otras dos partes que creo que son fundamentales en el papel de un buen consejo social. La LOU, la última reforma de la ley universitaria con la Ley Orgánica de Universidades, exige que cada comunidad autónoma haga una ley de consejos sociales, por lo tanto en la UNED concretamente tendrá que ser el gobierno quien regule su participación. Queda más abierta ahora cuál va a ser la función que cada comunidad autónoma atribuya a esos consejos sociales. Quizás sería un poco fortalecer la parte consultiva, sí, y no tanto la parte fiscalizadora. Sí. Hablamos hace unos momentos de la construcción del espacio europeo. Mencionabas la oportunidad de esta situación para las reformas universitarias. Esta construcción implica una cantidad de reformas que tiene ahora todas las universidades ocupadas, ¿sí? Las mismas autoridades europeas instan a la modernización de las universidades, lo que supone que tienen que estar en constante actividad. Como gobierno que ha sido en una universidad pública, el modelo actual, tal como es el modelo de gobierno, ¿facilita emprender reformas de este calado? ¿Es suficientemente flexible o es rígido? O ¿cómo podría este modelo facilitar la implantación de estas reformas? Yo creo que efectivamente el Espacio Europeo de Educación Superior es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Es decir, es el momento de poner al día esta universidad que, como decía antes, se ha quedado bastante anquilosada en esa tradición que decía napoleónica de docente, alumno, doy una clase, tú recibes, luego te examino. En un aspecto de metodología docente. Ese aspecto, con una universidad más participativa, con una universidad con una evaluación continuada, con una universidad más centrada en enseñar a enseñar, no en transmitir conocimiento, sino que enseñar al alumno a conseguir él esos mecanismos para que pueda haber una educación a lo largo de toda la vida, para que pueda haber un reciclaje, para que pueda haber, por un lado, un cambio de estructura de planes de estudios, un cambio de gestión, es decir, va a suponer mucho y no deberíamos desaprovechar el momento. Pero a nadie se le oculta que este cambio, esta modernización no puede ser a coste cero. Y topamos con el problema de siempre, el problema económico. Yo creo que la universidad está deseosa de hacer ese cambio, creo que todas las instancias de la universidad están por la labor de adaptarse al espacio europeo, adaptarse a estos cambios, pero también es de reconocer que sin una partida económica dedicada a esto va a ser muy difícil ese cambio. Es demasiado lo que hay que hacer para que sea a coste cero. Es muy sencillo, creo que esto es cualquiera que quiera hacer una reforma en su casa puede estar muy deseoso de hacerla y considerar que es necesario modernizar su casa, pero eso supone una inversión en energías, que eso, los universitarios estamos dispuestos a hacerla, pero también una inversión económica, que es lo que no sabemos todavía muy bien si va a venir esa inversión y va a poder hacerse todos los cambios que necesitamos hacer. Supongo que esta situación deja en muchas ocasiones a los representantes del gobierno y directivos de las universidades con interesantes proyectos en la mesa, ¿no? Sí, desgraciadamente. Hablando un poco más del funcionamiento de la universidad, del día a día, en términos de gestión, dirección y gobierno,
encontramos que hay en ocasiones solapamientos en estas funciones, ¿sí? Y nos preguntamos si en tu experiencia podríamos determinar estrategias encaminadas a fortalecer esta eficiencia de cada una de estas funciones, de la gestión, de la dirección y del gobierno, y si dentro del modelo de organización de centros y departamentos se facilita esta eficiencia. Efectivamente, ese solapamiento existe, pero creo que ese solapamiento ha intentado, por lo menos se ha intentado, creo, con la reforma de la ley, con la Ley Orgánica de Universidades, intentar esclarecer un poco las partes. El gobierno de la universidad es un gobierno fundamentalmente colaborativo, es un gobierno colegiado, desde el Consejo de Departamento, Junta de Facultad, Consejo de Gobierno, claustro, Consejo Social. Es decir, casi todas las responsabilidades importantes de gobierno de la universidad son colegiadas. La LOU ha intentado separar un poco cada función en un órgano distinto. Es decir, el claustro ha considerado que se le mermaba muchas de sus posibilidades, porque se le han mermado teóricamente muchas funciones que tenía antes. Pues ya no hay que presentar la aprobación, por ejemplo, de los presupuestos al claustro. Basta con el Consejo de Gobierno y de ahí pasa al Consejo Social. Y se ha intentado dar más responsabilidad, hacer más presidencialista la labor del rector. Lo que antes era el equipo de gobierno, el rector y los vicerrectores, ahora es el equipo de dirección, según la LOU. Se ha intentado separar las funciones de algún modo. El problema es que, vamos a ver, un rector es un universitario. De hecho, la ley establece que es un catedrático de universidad a tiempo completo, que puede ser elegido entre profesores, alumnos, personal de administración y servicios y demás. No tiene por qué ser un buen gestor. No tiene por qué. Necesita un buen equipo de gestión detrás. Creo que el personal de administración y servicio de las universidades está cumpliendo muy bien su papel, pero también este personal necesita un reciclaje. No basta con hacer una oposición en un momento y por años ir aumentando tanto la parte económica como la parte de responsabilidad. Necesita una formación, necesita un reciclaje y necesita... Creo que esas partes no están demasiado bien todavía reguladas dentro de las universidades. Repito que el solapamiento empieza a no ser tal y que creo también que los órganos colegiados son importantes en el gobierno de la universidad. Finalmente, y ahora que mencionas el tema de la profesionalización, por llamarlo, me gustaría conocer tu opinión de otros modelos en los que, por ejemplo, la parte académica y la parte administrativa o gestora están separadas, ¿no? Cuando hablamos de que tú lo has dicho, un rector no necesariamente es un buen gestor. Entonces, hay otros modelos que se conocen y que alguna gente los establece como referencia. Obviamente parten de un contexto distinto, pero ¿qué te parecen estos modelos? Pues me parece, puede parecer un contrasentido con lo que los universitarios luchamos en su día por la autonomía universitaria y por elegir al rector. Puede ser un contrasentido lo que voy a decir, pero no lo es. Efectivamente, creo que el que un rector esté tan pendiente de su reelección, de si va a poder cumplir con todos sus compromisos, con todos, porque va a volver después a su despacho en la misma universidad, esto puede hacer, además de su falta de experiencia como gestor, puede ser no todo lo bueno que parece. Y esa separación en cuanto a un rector académico y un presidente económico-administrativo, que por ejemplo en las universidades americanas, no me parece tan mala fórmula. Araceli, muchísimas gracias por tu participación y por compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento. Esperamos contar contigo en otra ocasión. Espero haber servido de algo. Gracias. Gracias.